otra realidad. Hoy viernes 10 de julio del año 2020, conmigo Andrew Álvarez aquí, compartiendo con ustedes este interesante programa. Recuerda que esta es una presentación enfocada en el análisis de los asuntos tanto locales como internacionales, es decir, hay una correlación entre las cosas que ocurren en el mundo y nosotros acá. En pocas palabras, muchas veces cuando estamos aquí atentos a las noticias que se dan en radio, televisión, inclusive las que se presentan a través de la internet en lo que ocurre en la isla de Puerto Rico o lo que se supone debe interesar a los puertorriqueños, muchas de esas noticias son las mismas de todos los días. Esto lo he dicho yo tantísimas veces y por enésima vez lo vengo a mencionar, ¿no? Las noticias internacionales que puedan ser de impacto pasan por debajo del radar. Esas aparentemente pues no tienen espacio en la línea editorial que tienen los medios noticiosos de Puerto Rico, y es una pena porque nos enajenamos acá siempre dándole vueltas, como decimos acá en el campo, a la noria, a lo mismo. La discusión aquí es muy pobre y parece ser que no nos dan alternativas para que podamos hacer comparativas con lo que ocurre en otras partes del mundo, lo positivo, lógicamente, y obviamente lo negativo. Hay que ver los dos lados de la moneda y ver dónde está el equilibrio y el balance, ¿no?, del conocimiento humano para enfrentar tanto unas cosas como las otras. Aprovechar de todo siempre. Pocas palabras, aprendemos de todas las situaciones y de los errores, pues más que todo. Esa es tal vez la mayor escuela que todos los seres humanos podemos tener. Gracias por estar acá en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico y que más adelante esta noche estará con nosotros acá platicando el ingeniero Orlando Pla, como todos los viernes. Así que tenemos asuntos bien interesantes que vamos a estar desglosando, vamos a estar, como digo yo, integrándonos, ¿no?, a ese análisis vital que es necesario para entender lo que está ocurriendo aquí ahora en el mundo en que los humanos vivimos. Nuestro mundo, la humanidad tiene su propio mundo. Vuelvo a hacer también la salvedad. Recuerde usted, mi amigo, que el mundo se puede acabar en cualquier momento, pero no así el planeta Tierra, ¿no? El planeta es una cosa, el mundo, que es lo que es la civilización humana, nuestra especie, puede terminar en cualquier momento. No es una concepción social que tenemos, como digo yo, es una visión que hemos hecho de lo que es la percepción de nuestra realidad, y eso es lo que hemos planteado como el mundo. Y todo lo que es la actividad humana, el quehacer humano, pues es lo que radica ahí. El ambiente natural o los cambios radicales de la naturaleza definitivamente pues tienen, ¿no?, efectos sobre nuestro mundo, sobre nuestra actividad, sobre nuestras sociedades, sobre lo que hacemos. Esa es la correlación que hay siempre, ¿no? Y que se supone que pudiese ser algo que hemos llamado, y tantas veces yo cito en ocasiones, biorealismo. En pocas palabras, ¿no?, una forma simbiótica en que deberíamos vivir en balance con la naturaleza. Es decir, el ser humano es el producto de la alquimia del tiempo, es el producto de la evolución, de los procesos naturales. No caemos aquí mágicamente, ni nos dejaron aquí tampoco perdidos en el espacio. Realmente somos parte de un proceso muy complejo, de cómo la vida surge en un punto específico en toda esta galaxia y no sabemos realmente a ciencia cierta todavía, porque no tenemos la evidencia de que otros mundos puedan ser realmente como el nuestro. Hemos encontrado algunas semejanzas y de acuerdo, ¿no?, al sistema que tenemos de medición espacial y a la tecnología que hemos ido desarrollando, pues tenemos más o menos una impresión de lo que es el universo, ¿no?, de que pueden haber, ¿no?, mundos similares a este, pero hasta este momento todo lo que hemos visto pues puede que parezcan algo en algunos datos que se puedan conseguir o analizar de lo que nuestros equipos puedan sondear en el espacio ulterior. Pero la realidad es que todavía no hemos visto ninguno de estos mundos, ni sabemos a ciencia cierta qué hay más allá, pasando esa frontera de los años luz fuera de nuestro sistema solar. Hay muchas interrogantes. Tal vez algún día las sepamos, tal vez nunca las descubramos. Todo depende, ¿no?, cuál vaya a ser, ¿no?, el porvenir del ser humano y cómo las vicisitudes que tenemos aquí ahora las podamos vencer. Todos estos retos que estamos aquí en estos momentos de pandemia a nivel internacional y de peligros y amenazas continuas. Y eso es parte de lo que está ocurriendo. Pues bien, antes de entrar en materia en algunos asuntos internacionales, quiero tocar algo que precisamente publiqué en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, hoy viernes. Un video que pusimos allá precisamente sobre los carteles de la droga, específicamente el cartel de Sinaloa, no, el que el Chapo Guzmán dirigía o que todavía alegadamente dirige desde las cárceles en los Estados Unidos. Sus hijos están y su familia implicados directamente, ¿no?, en este cartel de Sinaloa. Y Joaquín Guzmán, el Chapo, pues ha sido uno de los hombres más ricos de México por muchas décadas, desde que tomó el control de este cartel y obviamente la guerra esa interna que hay en México entre estos grupos criminales por controlar el tráfico, el manejo y la producción inclusive de drogas que se producen en México, desde la venta y cosecha de marihuana hasta definitivamente la heroína,
metanfetaminas y otras drogas más que se producen en México y se llevan a través de la frontera hacia Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo de drogas. Sepa usted que los números que nos da la DEA, por ejemplo, los números que tenemos de los estudios que se hacen de los usuarios de drogas en los Estados Unidos son terribles. Cuando usted se da cuenta que una cuarta parte de la población de los Estados Unidos, escuche bien, una cuarta parte es consumidora de drogas antisociales, drogas ilegales, pues definitivamente tiene un gran problema. Luego, cuando entonces viene y ve el número también de personas que están prácticamente adictas a las drogas prescritas, ¿no? O las que le ha dado el médico, las que le han puesto en una receta, usted se da cuenta definitivamente que la cosa está aún peor, porque ya tiene prácticamente más de la mitad de la población de los Estados Unidos afectados por el uso de diferentes tipos de fármacos y muchos de ellos psicotrópicos, sean recetados por psiquiatras o por quien sea. Una cosa sumamente complicada. Y eso lo vemos también acá en nuestro microuniverso. Me explico. En la isla de Puerto Rico. Nosotros, aparte de ser un laboratorio sociobiológico, algo que he explicado hasta la saciedad en conferencias, en clases universitarias, en presentaciones de todas clases y en todo tipo, digamos, nosotros de exposición, no hay duda que somos siempre ese laboratorio, pero también somos un microuniverso donde se pueden estudiar muchos de estos asuntos en particular, estos problemas que se ven en los Estados Unidos. Pues aquí, lógicamente, pues se tiene una plaza perfecta para llevar a cabo, ¿no?, las observaciones necesarias para entender cómo esa mecánica se da. Por ejemplo, aquí publicamos lo del cartel de Sinaloa, volviendo al punto inicial, porque el cartel de Sinaloa ha estado entregando alimentos, papel de baño, diferentes cosas que son necesarias durante la pandemia en México. Y usted sabe que en México esto está fuera de control. AMLO, que es como le llaman al presidente mexicano, pues ha sido un desastre. Ese hombre no ha pegado una. Lo han defendido muchísimo, pero la realidad es que sus ejecutorias distan mucho de lo que decía en la campaña política. Algo que es natural porque todos los políticos carecen de lo mismo, ya usted sabe. La promesa que le hagan de campaña, sepa usted que es lo que precisamente no se va a hacer. Así que no se deje llevar por esos cuentos de camino, que ahora vamos a próximos meses a las elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. Pues en México, Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, los políticos hacen exactamente lo mismo. En el caso de los mexicanos, pues definitivamente allí los carteles de drogas siguen controlando la economía y siguen controlando las carreteras, las calles, la frontera. Todo eso está bajo el control de estos carteles. El de Sinaloa, pues como he dicho, dando alimento, dando cosas que son necesarias para que la población pueda subsistir durante el embate del COVID-19, que está fuera de control en México, siguiendo obviamente las mismas directrices que tomó Trump en Estados Unidos en un momento dado, yo creo que aún más laxo todavía, lo mismo que pasó en Brasil, lo mismo que pasó en Gran Bretaña, pues en México, donde se creía que no había que hacer cierres ni había que hacer nada, pues ya usted ve, en Brasil, en Estados Unidos, no hay forma ni manera de detenerlo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que en estos momentos no hay manera de detener el contagio del COVID-19 y no tenemos recursos para eso en ninguna parte del mundo, en ningún lugar. Y eso lo vemos en los números continuamente. Pero este cartel se aprovecha de la situación. A lo que el gobierno no cumple, lo que el gobierno no da, pues este cartel lo da. Y no solamente el de Sinaloa, otros carteles más también, del Golfo, por ejemplo, los Zetas, por otro lado, Jalisco Nueva Generación, cada uno de ellos en sus regiones de control están haciendo lo mismo con las comunidades bases de esos lugares. En Puerto Rico, si traspolamos eso a nuestra isla, ¿no?, y vemos acá nuestro ejemplo, aquí en los puntos de droga, en muchas comunidades, en muchas zonas, pasa exactamente lo mismo. ¿Me explico? Lo que llaman el beach shop, que acá le dicen el bichote, ¿no?, en palabra boricua, pues bueno, simple y llanamente muchos de ellos se ganan a la comunidad. Primeramente, dándole trabajo ilegal a los jóvenes que sean, ya usted sabe, en los diferentes lugares que tienen que trabajar en el punto, desde que es guardia, desde que avisa quién viene, desde que guarda la droga, desde que es un runner, desde que obviamente es un sicario, etcétera. Así que ellos tienen una industria criminal que trabaja y que puede, hombre, tener más de 50 personas trabajando. Es un buen punto, un punto bien administrado. Pues lógicamente la manera de que tú tengas colaboración, ¿no?, con la población de tu zona, ¿no?, con las comunidades pobres de esa región, es lógicamente llenando los espacios vacíos que el gobierno no llena, dando servicios que el gobierno no da, ¿no?, y obviamente poniendo dinero a correr allí entre la gente pobre. Y esto no solamente se ha visto allá en México. Esta es la receta que usaba Pablo Escobar Gaviria en Colombia, si hacemos un poco de memoria, ¿no? Hombre, el patrón lo que hacía era exactamente eso. Tenía comunidades completas, por eso al día de hoy, vea si es o no es así, al día de hoy todavía le rinden pleitesía y van al cementerio
y lo adoran prácticamente como si fuera un santo o un ángel caído. O sea, son cosas interesantes, ¿no?, de las culturas y las sociedades, donde individuos que parecen ser parte del pueblo o que ayudan al pueblo realmente se beneficiaban del pueblo, ¿no? Porque no era Robin Hood, no era la leyenda de Robin Hood, y obviamente estos carteles mexicanos tampoco son una leyenda a favor del pueblo. Simple y llanamente compran a las personas, compran a los policías, compran a los funcionarios, compran a cualquiera, a los dueños de finca o a quien sea cuando le conviene dentro de su esquema, obviamente, tanto de producción de drogas como de tránsito o tráfico de drogas. En la isla de Puerto Rico ocurre lo mismo, ¿no? La economía subterránea de Puerto Rico, la economía informal de Puerto Rico, el lavado de dinero en Puerto Rico se debe precisamente a esos negocios ilícitos, ¿no? Al punto de drogas, ¿no? Al punto que es Puerto Rico para moverlo hacia Europa, sí, de aquí pasa droga a Europa, lo sabía, y lógicamente a la costa este de los Estados Unidos, así a través de lo que se llama la conexión antillana. Pues aquí está Puerto Rico y este es un punto específico o un lugar, ¿no?, donde todas estas mercancías llegan aquí, ¿no? Es un puerto de transbordo, si usted le quiere decir, para llevar esto a otros lugares donde definitivamente pues el precio es aún más alto. En Puerto Rico se ha estimado que probablemente en la actualidad, aún con la pandemia, con los cierres que ha habido, con los terremotos, con los huracanes, pida que hay de todo, ¿no?, lo que usted pueda poner aquí que ha debilitado la economía formal de Puerto Rico, esa economía informal, esa economía subterránea, definitivamente mueve sobre 6.000 millones de dólares al año. Hubo un momento que llegó a más de 8.000 millones de dólares al año en Puerto Rico, específicamente en la década de los 90. Pero en la actualidad, con toda esta debacle económica y con la gran cantidad de gente que ha migrado fuera de la isla, está rondando los 4.000 millones de dólares, probablemente de 4.000, tal vez en algún momento suba a 6.000, se ha quedado en ese punto. Y estos son números que precisamente usa la DEA, usa el FBI, las agencias federales, que monitorean el tráfico de drogas en la zona del Caribe. Para que usted vea, y ese dinero, si desaparece, olvídese la economía de Puerto Rico. O sea que lamentablemente estas cosas tienen unos efectos directos en la sociedad, no solamente como un mal que afecta a la juventud, que afecta a todo el mundo, ¿no?, que por el cual se matan en la calle, en esa guerra que hay entre narcotraficantes, ¿no?, esa guerra civil y legal. Por otro lado, pues los jóvenes que pierden el futuro, que terminan en las calles, homeless, que terminan obviamente adictos a las drogas, sea esta el crack, la heroína, la que le vayan obviamente a vender o a lo que lo han hecho adicto. Y por otro lado, pues tiene todo el capital que sale de ahí, que hay que invertirlo, hay que reinvertirlo, hay que lavarlo, hay que ponerlo obviamente a correr para que sea útil, y definitivamente ahí surge un sinnúmero de negocios en Puerto Rico de pantalla, y esto lo conoce obviamente la Policía de Puerto Rico, el FBI, el Departamento de Justicia. Todo el mundo sabe cuál es el modus operandi, todo el mundo sabe cuál es el flujograma, pero usted se da cuenta que no hay forma de pararlo. Uno se pregunta, ¿realmente quieren pararlo o es que conviene que exista para que entonces siga fluyendo dinero? No únicamente dinero en la sociedad, ¿no?, en esa economía subterránea que se vuelve a reinvertir en negocios legales, sino dinero para las agencias de law enforcement. ¿Me explico? Dinero asignado para el FBI en Puerto Rico, para aduana en Puerto Rico, para la DEA en Puerto Rico, para el Servicio Secreto en Puerto Rico. Todos tienen que ver de alguna forma u otra en esta lucha contra las drogas, contra el Marine Branch, ¿no?, que es el Coast Guard, la Guardia Costanera, digamos usted, para patrullas de frontera, para aduana. Todas esas agencias federales obviamente cobran dinero porque hay este tipo de criminalidad, esta incidencia criminal en Puerto Rico, sépalo usted. Y lógicamente para la Policía de Puerto Rico, porque si no hubiese obviamente una gran alza en criminalidad, sea esto asesinatos, crímenes o el tráfico de drogas, y recuerde que muchos de los asaltos y de los robos y escalamientos se llevan a cabo por personas que tienen que pagar su dosis de droga, eso lo sabemos. Así que se da cuenta usted cómo esto lamentablemente no es un borde, ¿no?, es un horizonte de eventos que continuamente uno lleva al otro, efecto cadena, efecto dominó. No es fácil trabajar con esta cuestión. Pero a esto nosotros no. Acá los antropólogos, específicamente antropólogos sociales que trabajan con esto, le han llamado la cultura de la sumisión y la colaboración. Y esa cultura de sumisión y colaboración se da obviamente en esas comunidades obviamente que están segregadas, esas comunidades que en ocasiones, como he dicho yo, son olvidadas, esas comunidades especiales como le llamaban aquí en Puerto Rico en época de Sila la Breve, y todo eso. Son lugares precisamente donde la gente tiene pocas oportunidades y, como he dicho desde un principio, cuando aparecen estos individuos definitivamente llenan un espacio de poder, por un lado, y empiezan a suplir a la comunidad de cosas que la comunidad quiere.
ocasiona cosas que necesita la comunidad y otras pueden llegar inclusive a lujos de la comunidad, desde piscinas hasta cosas que todos hemos visto. Pues eso es importante que lo sepamos porque tiene que ver lógicamente con la realidad puertorriqueña, con lo que vivimos en la actualidad, y son temas que usted se da cuenta que ninguno de los políticos, estos charlatanes que hay por ahí, ninguno es ninguno, dígame uno, vamos, métase a bravo, como decía mi abuela. Ninguno lo discute, porque ninguno, usted ha escuchado a alguno hablar y explicar esto, porque ninguno sabe un pepín mangolo de eso, ninguno es ninguno. O sea, ellos hablan de lo mismo. Corrupción, ¿no? Los que quieren subir al poder, corrupción. Luego cuando suben son más corruptos que los que están. Pero bueno, eso ya es la historia de nunca acabar. Es el cuento del tonto. Pero la realidad es que ninguno discute realmente el meollo de la cosa en Puerto Rico. Despierta durmiente. Hay tantos asuntos que son medulares en Puerto Rico, que son neurálgicos, que son los que realmente todos esos políticos que quieren correr, los que son carreristas, ¿no? Y los que quieren entrar ahora a coger pon, deberían de desglosar y explicar cómo lo van a hacer, cuál es el método, cuáles van a ser los fondos y las herramientas que se van a utilizar para eso, las coyunturas. Pero ninguno explica eso porque todos te venden un viaje de Maví, como he dicho yo, Maví fermentado y de la barata. No es fácil, pero se creen que el pueblo de Puerto Rico no reflexiona, no razona. Vamos a despertar durmiente a demostrarles que ni los partidos políticos ni los otros que se quieren colar en el cuento realmente son la fórmula para resolver la problemática de Puerto Rico en el siglo XXI. Somos nosotros, los puertorriqueños, la gente común y corriente, los silvestres, los de a pie, los que tenemos que crear aquí un cambio radical a favor de todos nosotros. Si va a elegir líderes, que sean los mejores dentro de lo que hay. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos acá para el segundo segmento de La Otra Realidad. Y te lo digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Segmento de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que hoy estamos a 10 de julio del año 2020 y como siempre menciono, la rueda del tiempo, bueno, y la del karma también. Acuérdese que karma significa que, bueno, causa y efecto, ¿no? Acción y reacción. Los antiguos maestros de la India se decían rishi, ¿no? Y estos maestros, pues, le decimos gurú, ¿no? Maestro, pero los rishis eran los grandes maestros de los Vedas antiguos. Y ellos decían que todas estas cosas tenían obviamente una acción mental, es decir, que la actitud humana y el conocimiento humano estaba impregnado de todas las leyes del universo, desde la matemática, por eso es que la India tradicionalmente produce grandes matemáticos, la matemática y la observación, ¿no?, de toda la naturaleza y las constelaciones en que está el sistema solar. Es una cuestión sumamente compleja y muchas veces esta forma esotérica de ellos de ver el universo son claves realmente, claves de física, inclusive de conducta psicológica. Por ende, hay grandes hombres a través de la historia, ¿no? Y grandes científicos como Oppenheimer, por darle un ejemplo, que les gustaba precisamente investigar y estudiar en la lengua sánscrita todas estas antiguas escrituras védicas, por la gran cantidad de información que había trascendental y sobre todo no meramente filosofía o historia, sino que había una serie de ángulos científicos que probablemente podrían no ser comparativos a lo que en la actualidad sabemos dentro de la gran física, la danza de Shiva y la descomposición del átomo y tantas cosas más, que son simbólicamente puestas de esa manera en aquel entonces, pero que tienen una correlación, como he dicho, ¿no?, una conexión directa con la física como la entendemos ahora subatómica. Es algo profundo, es algo bien interesante. Ha habido un sinnúmero de científicos que se han inspirado precisamente leyendo estas antiguas escrituras de la India, del hinduismo. Bueno, sin caer en religión, sin caer obviamente en dogmas ni en fanatismo, simple y llanamente como estudiosos del conocimiento, que es lo que deberíamos ser todos, renacentistas, despertar, ¿no?, a realidades que han estado dormidas por tantísimo tiempo. Pues bien, hablando de asuntos internacionales, vamos obviamente a analizar la situación que está ocurriendo con el COVID-19 y con el SARS-CoV-2, que es la otra forma de llamarle a esto. El coronavirus 19 ha tenido muchísimos nombres. Sepa usted que los últimos análisis científicos que se acaban, ¿no?, de presentar indican que este virus sigue siendo, desde el principio, como se ha dicho, de principio zoonótico, natural,
nada de laboratorio, vamos a, como he dicho yo, vamos a leer, vamos a educarnos, no vamos a decir tonterías y disparates porque suene algo, qué sé yo, distinto. La realidad es que esa es la evidencia masiva. No se ha encontrado nada que contradiga esto, nada seriamente. No alguien que sale por ahí, que dice que el científico perdido o uno que se retiró hace 20 años y opinó algo. No, lo que hay ahora mismo en situ, en investigación. Es interesante porque lo que han descubierto nos lleva a pensar más allá de lo aparente. Es decir, hombre, el SARS-CoV-2, el COVID-19, es la combinación de un sinnúmero de coronavirus. Incluso se está comparando con los nuevos coronavirus que se están estudiando, por ejemplo, en murciélagos allá en China, y el actual, que nos está atacando actualmente, el COVID-19, es 200 veces más contagioso que todos los que todavía están en los reservorios biológicos donde están estos murciélagos o inclusive otras especies, porque este virus aparentemente viajó por varias diferentes especies antes de llegar al ser humano. Y según ha estado en el ser humano, ya lleva 6 mutaciones radicales, por eso tenemos 6 cepas en la actualidad. Así que es la recombinación natural de un sinnúmero de coronavirus. Todavía faltan muchos datos, falta definitivamente más estudios para entender este fenómeno natural. Pero como este sabemos que van a ocurrir otros. Hablábamos precisamente este pasado miércoles, empezando en voz alta, de que se espera que dentro de 10 años pueda surgir un nuevo coronavirus. Y eso es meramente en esa subdivisión de estos, digamos, patógenos, porque el virus, como he explicado tantísimas veces, está entre lo vivo y lo muerto. Cuando alguien le trae una teoría sobre virus, sepa usted, sí, sepa, y le quiere decir que esto es la gran conspiración, dígale que le defina un virus y que empiece a explicar la diferencia entre todos los tipos que hay, para ver si realmente conoce el contexto de lo que está hablando. Es meramente una idea más de estas calientes para que la gente se ponga y se embobe. Vamos a ser serios en nuestros planteamientos y saber obviamente con conocimiento de causa qué es lo que se está planteando, qué es lo que se está discutiendo. Ahora, es bien importante entender que hay un proceso científico intenso, y lo he explicado anteriormente, y que se descubren nuevas facetas de algo que es a nivel molecular, no meramente, es como si fuera una máquina molecular. No está vivo, pero tampoco está muerto, ¿no? Y nos utiliza a nosotros. El huésped entra en nosotros, obviamente, nos utiliza a nosotros para replicarse. Y las consecuencias las hemos visto hasta ahora. Y sigue adaptándose y sigue, obviamente, procesando, ¿no?, nuevos cambios, estas mutaciones que se están dando. Ahora, aquí viene el dato curioso. La investigación que se han hecho desde hace meses, y esto se ha ido publicando en toda la prensa internacional, con las aguas residuales, es decir, aguas negras, no las aguas que van por ahí a la cloaca, el agua que va al Pozo Muro, etcétera. O sea, las aguas que luego hay que tratar. Y el descubrimiento que se ha hecho tanto en España, en Brasil, en Francia, ¿no? En 4 países particularmente se ha dado, ¿no?, este descubrimiento, y es que el COVID-19 estaba antes que el brote que surgió precisamente en China. Y aquí es donde viene lo grande. Por ejemplo, muestras que se tienen congeladas de las aguas que se cogen, porque en algunos de estos países, digo, esto en Puerto Rico no sé si se hace, no he escuchado nunca que se haga aquí, y lo dudo, porque aquí siempre estamos en la retaguardia de aquello que se perdió. Pero bueno, es una crítica que debemos aplicarnos todos para hacer de este un mejor país y aplicar mejores métodos y tecnologías en la administración de los servicios públicos y básicamente, quiero decir, en la salubridad o en la salud pública. A lo que voy. Oiga, por ejemplo, hay muestras que indican que desde el 12 de marzo del 2019 ya el COVID-19, óigame, 12 de marzo, muestras del 12 de marzo del 2019, el año pasado, ya había registros del código genético o de partículas genéticas del COVID-19, es decir, de su información genética en las aguas residuales en España, y que se verifica nuevamente el 15 de enero de este año 2020. Lo mismo en Francia, lo mismo en Brasil. Como yo dije hace tiempo, antes que comenzase la pandemia y el cierre, cuando estábamos en vivo allá en Radio Isla 1320, con mi colaborador, el ingeniero Orlando Plat, dije allí, el COVID-19 hace rato que está en las calles, el coronavirus hace tiempo que circula, y estaba empezando. No había nada del cierre social, ni se había ni siquiera declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y usted busca, estamos en récord. Bien simple, aquí no hay nada que ocultar. Pues bien, ¿qué pasa? Pues simple y llanamente, ahora el tiempo, pues no es que me dé la razón, simplemente el tiempo nos demuestra que sí, que este virus estaba aparentemente inactivo y que se activó por condiciones especiales o específicas a nivel ambiental. Los científicos, los epidemiólogos que están trabajando en esto, los microbiólogos que están investigando esto a profundidad,
tienen en estos momentos diferentes alternativas, hipótesis y teorías que tienen que obviamente trabajar. Entre ellas que este virus estaba hace tiempo y no estaba activo, meramente estaba en el medio ambiente. Había llegado hasta Europa, había llegado hasta Estados Unidos, pero no se había activado. Claro, que el que cree tal vez en conspiración y que esto es Bill Gates y compañía, porque no hay más nada que saber, pues definitivamente dirá, no, eso fue que entonces con el 5G se activó. Hombre, en Irán tenemos un brote descomunal y en el tercer mundo, y allí no hay 5G ni de casualidad. ¿Lo sabía usted? Ni de casualidad. ¿Ok? Y en grandes lugares del mundo, inclusive en grandes países, todavía no se ha activado el 5G. Inclusive en muchos lugares donde lo hay, todavía no están los dispositivos no electrónicos, me explico, los smartphones adecuados para que se pueda utilizar. Dicho eso, verifíquelo y vea si es o no es así. Simple. Pues bien, aquí como siempre queremos debunking, ¿no? Sacar, desmenuzar teorías que a aquel se le ocurrió y que volvió loco y sin idea a mucha gente que no se preguntó el por qué, y se creyeron eso simplemente por llevarle la contraria al sistema. Y esto no es llevarle la contraria al sistema, vamos a ser inteligentes. Esto es meramente analizar más allá de lo aparente, enfocarnos precisamente en las posibles causas y ver qué cosas pueden ser reales y cuáles no. Me explico, qué es un mito y qué es realidad. Y que cuando hay una conspiración real la podemos entender, la podemos seguir. Pero cuando hay gente que obviamente quiere coger pon con esto para crear un pandemonium y una confusión global, pues lo hace. Y hay mucha gente que se quedó ahí por desconocimiento, por crédulo, por ignorancia o por meramente porque le gusta llevar la contraria, porque hay gente que está malita de la cabeza. O sea, hay de todo. Como dicen, en la viña del Señor hay de todo. Yo tengo muchas sospechas, pero son sospechas, hago la salvedad. La evidencia es otra cosa. Usted puede sospechar lo que quiera, o inclusive usted puede saber algo, y si no lo puede probar en una corte, de nada sirve, de nada valió. Por ende, uno puede tener sospechas de algo, pero tiene que conseguir la evidencia. Uno puede creer en cosas fantásticas, pero las evidencias tienen que ser tan fantásticas como lo que usted cree, si no meramente está en una paja mental. Y es la verdad, tenemos que ser realistas en eso y caer en tiempo. No podemos ser escapistas de la realidad, escapar de todo, porque no puedo tratar con las cosas como es, no puedo echar un pie adelante en la vida, no puedo resolver los asuntos que tengo acá, así que me escapo, algunos con la droga, otros con el alcohol y otros se me ponen locos buscando cualquier alternativa o realidad alterna a la que está viviendo porque no puede manejar su situación de vida. Eso es una realidad que yo he podido observar, hombre, por más de 45 años de investigación en diferentes tópicos que hemos desarrollado en todo ese tiempo. Y hay que ser serio con esto. Esto no es relajo, hay que ser serio con esto y caer en tiempo y educarnos e informarnos adecuadamente, de forma inteligente. Pues bien, obviamente, el virus latente se activó aparentemente, pues, según las condiciones que nos dicen y según los científicos que están trabajando en este reporte, que son de varias universidades, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y que no pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Así que, para que cree que la OMS, pues obviamente está planeando esto con la farmacéutica, esta gente es independiente a eso, son obviamente intelectuales de primer orden, científicos de primer orden, y son los que están llevando a cabo el muestreo precisamente de estas aguas residuales, y están viendo estos efectos que ha causado y si realmente pudiese ser un medio de contagio este tipo de agua. Así que, por el momento, eso es lo que hay. Las condiciones ambientales parece que fueron propicias en un momento dado para desencadenar la activación de este COVID-19. Yo le pido a ustedes, mis amigos, como siempre, que verifiquen información, que se ilustren lo mejor que puedan, ¿no? Que tomen lo que realmente vale la pena, que lo pasen por el filtro. No lo crean todo, pero que tampoco se me confundan con cualquier de estas ideas balalí que aparecen por ahí. Por otro lado, la situación nuclear sigue recrudeciéndose en el mundo. Me explico. El síndrome nuclear, que es algo que vamos a hablar en Código Secreto, en la próxima temporada de Código Secreto vamos a hablar de la guerra, de la fuerza espacial, de la guerra nuclear, del terrorismo, del espionaje en diferentes programas, obviamente de Puerto Rico Top Secret, acá en Puerto Rico los secretos de la isla, etcétera. O sea, la nueva temporada de Código Secreto es impactante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Pero eso viene próximamente, ya en el mes de agosto arrancamos en la nueva temporada, en la segunda de esta serie. A lo que voy con esto. En estos momentos, China acaba de hacer una serie de declaraciones, al igual que también ha hecho el Departamento del Exterior de la República o de la Federación Rusa, ¿no? La República Popular de China por un lado y la Federación Rusa por otro. Y sepa usted que en los últimos años estos dos países se han unido, obviamente, en una campaña en contra de los Estados Unidos. Y hay que hablar la verdad, las cosas como son, llamarlas por su nombre. Ellos tienen un bloque político, han creado un bloque económico. Ese bloque económico viene para contrarrestar el poder o la hegemonía que Estados Unidos ha llevado a cabo, ¿no? Desde el pasado siglo hasta el siglo XXI.
Por un lado, la forma que ellos tienen para crecer. Ahí utilizan inclusive organizaciones como el BRICS, algunos de estos son países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ese es el BRICS, son los 5 países emergentes. Pues todos esos países, en su mayoría, con excepción de Brasil actualmente, obviamente con Bolsonaro, que tiene COVID-19 ahora, y por otro lado Sudáfrica, son países que están alineados con Occidente, más bien India, que en estos momentos está con la problemática fronteriza con la China y con la competencia económica con China, porque obviamente es el otro país emergente que está en guerra con China. Así que, por otro lado, en ese bloque que creó Rusia y China, pues ellos han querido reforzarse, no únicamente económicamente y sus conexiones políticas a nivel internacional, sino militarmente, fortalecerse militarmente y llegar a acuerdos, que hemos explicado anteriormente, de refuerzo y ayuda. Me explico, ¿no? De colaboración intensa en caso de peligro o amenaza de parte de Estados Unidos, de la OTAN o de Occidente. Este acuerdo no es nuevo, y me explico. En la época de Mao Zedong, como en la época de Brezhnev, había obviamente un tratado de mutua colaboración entre ambos países en caso de un enfrentamiento nuclear con los Estados Unidos. Es decir, aunque China y Rusia tenían diferencias enormes en la forma de correr el comunismo, tanto el comunismo revisionista de la Unión Soviética como el comunismo de la Revolución Cultural de Mao Zedong, aunque habían diferencias abismales, sí estaban de acuerdo y habían llegado a tratados, busqué información, habían llegado a acuerdos precisamente para apoyarse en caso de un enfrentamiento nuclear con los Estados Unidos, en la década de los años 60 y 70, hasta los 80. Ahora, es importante señalar, en estos momentos, China no quiere unirse al diálogo que va a haber próximamente, ¿no? Próximamente se vence ya en el mes de febrero, a principio, más o menos creo que es el 5 de febrero del 2021, se vence el tratado START 3. START 3 no es otra cosa sino el tratado de misiles intercontinentales, ICBM, los misiles que están en los silos, los misiles que pueden estar en submarinos, los misiles que puedan estar en trenes que se muevan, porque hay diferentes formas y plataformas para lanzar estos misiles intercontinentales. Ya usted sabe que se venció el INF, que era el tratado para misiles de corto y medio alcance, no se firmó nada. Estados Unidos y la Federación Rusa decidieron no llegar a ningún acuerdo, ambos dejaron vencer el tratado, no lo han renovado. Por otro lado, ahora, como he dicho, el de los misiles de largo alcance, que es importante, porque este cubre todo el planeta, se vence ahora en febrero, el próximo año. Estados Unidos puso, precisamente, ¿no? Puso como, digamos, pie forzado de que China tiene que participar en esas conversaciones y en esos tratados, si no, no va a ir a la mesa de negociación con la Federación Rusa. ¿Qué ha dicho China? Que no va a ir. ¿Por qué? Porque ellos tienen 20 veces menos armas nucleares que Estados Unidos. Estados Unidos más o menos se tiene un consenso que debe tener como 6.000 más o menos, como 6.000 ojivas nucleares. La Federación Rusa debe estar cerca de las 6.300 ojivas nucleares. Las más modernas las tiene Estados Unidos. Obviamente Vladimir Putin tiene un programa para renovar estas armas y las está actualizando, modernizando. Dicen los chinos que las armas de ellos son obsoletas prácticamente si las comparan con las de Estados Unidos. Bueno, obsoletas no son. Se asume que tienen cientos y cientos de cabezas nucleares y obsoletas no son, porque las pueden lanzar en misiles, las pueden lanzar en artillería, como las pueden lanzar desde aviones. Así que definitivamente tienen la capacidad nuclear y son una de las potencias nucleares, de las principales potencias nucleares. Pero ellos dicen que no van allá porque no tienen nada que discutir con Estados Unidos, que ha sobrepasado la marca, obviamente, de seguridad, al igual que la Federación Rusa. Rusia ha decidido apoyar a China para que no esté en esas conversaciones. ¿Entendió usted? Para que no llegue a esa limitación, a ese acuerdo de limitaciones de armas de largo alcance. Así que tenemos un problema grande, porque aparentemente Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no va a llegar a ninguna negociación, así que será otro de los tratados que se van a deshacer. Y no va a haber entonces ley ninguna, ni acuerdo ninguno, que limite el uso de estas armas de destrucción masiva. No es fácil. Mientras que en Puerto Rico eso pasa por abajo del radar, acá estamos que si el debate político, que no fue debate, la babosería que se habló, que no se habló nada, o en las campañas estas chiquitas de la isla, ¿no? De cerebro chiquito, de mico, ahí estamos nosotros, perdidos en la noria. Vamos a despertar durmientes. Hay cosas más importantes que la cuestión está local aquí, a ver quién se reparte el bacalao y quién se queda, ¿no? Con el barril de las cosas. Vamos a despertar durmientes. Vamos a una pausa y regresamos para el tercer segmento. Y le digo acá a Pajarito en los controles, llévatela, pégala a Puerto Rico.
Y bien amigos, regresamos aquí a La Otra Realidad, nuestro tercer segmento de hoy viernes 10 de julio año 2020. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerde que esto luego será diferido a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, se parte de mi canal de YouTube, para que tengas la oportunidad no únicamente de poder revisar lo de este programa, La Otra Realidad, sino también pensando en voz alta, el segmento que hago todas las semanas, incluso Código Secreto, la primera temporada que la tenemos allá para que usted pueda ver los 8 capítulos que pudimos preparar para ustedes. Y esto abierto al público, esto es parte de la difusión que queremos tener, ¿no? Intercambiar la información, de permitir a las personas ver desde otro ángulo la realidad y que usted, pues bueno, investigue por su cuenta, sea autodidacta, siempre empujamos a eso, a que las personas sigan educándose, sigan buscando buena información. Eso es poder. Necesitamos que las personas tengan esa fuerza, ¿no? Se empoderen de todo ese insumo del conocimiento para que puedan entonces tomar decisiones propias sin que otros tengan que mediar en lo que usted quiere o no quiere. No deleguen otros el poder más de lo que ya ha hecho. Vamos a despertar durmientes. Bien, mis amigos, importante esto. Estamos aquí viendo las últimas notas que han dado a nivel internacional, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Nos están hablando que ya hemos sobrepasado hace rato el número de los 12 millones de infectados a nivel mundial, que ya hay más de 560,000 muertos, ¿no?, o fallecidos por el COVID-19, pero como siempre, faltan los números que nos indican cuántas personas de los sobre 12 millones de infectados que hay se han recuperado finalmente. Luego nos han dicho muchísimas veces que de los que se recuperan, que salen de la sala de intensivo, un alto por ciento de ellos quedan con una serie, ¿no?, de condiciones de salud que les va a afectar el resto de su vida o que necesitan entonces caer en rehabilitación, ¿no?, rehabilitarlos nuevamente para que puedan entonces regresar a una vida más o menos normal. Así que el COVID-19 definitivamente hace un daño a largo plazo también, aunque usted se recupere, y específicamente en unos por ciento. Todavía la mayor población del mundo, la mayor cantidad de las personas siguen siendo afectados de forma leve por el COVID-19. Siguen estando asintomáticos, siguen teniendo pues tal vez síntomas leves, así que sigue siendo un enigma realmente el por qué afecta más a unos y en unos países en particulares que a otros. En unos países los brotes han sido más reducidos, han sido menos. Por ejemplo, en Rusia ya está sobre 180 y pico de mil de contagiados, pero entonces tiene más o menos cerca de 11,000, un poquito más de 11,000 muertos. No se ha dado las masivas muertes que se han dado en otras partes del mundo. Pero de esa misma forma tienes en Brasil, donde no hay un control, donde las personas siguen muriendo en grandes cantidades, y en los Estados Unidos, que dice el presidente Trump precisamente, decía ayer, de que las escuelas que no quieren abrir o los comercios que no quieren abrir es porque están en contra de él políticamente hablando. Mi madre, Airhead, no hay forma. Bueno, lo dice su sobrina, pero a lo que voy. Hombre, mi amigo, no tiene control de lo que está pasando en Estados Unidos. Vuelvo a mencionar por enésima vez, es el epicentro más grande de contagio en todo el planeta. Lo dicen los números, lo dice el mismo gobierno de los Estados Unidos, el mismo gobierno que él dirige, boludo. Lo dice, está publicado en todas partes, artículos científicos, reportes del CDC de Atlanta, de todo el mundo. Usted no pare más, elemental, no hay que ser un genio, porque tampoco se puede ser bruto. O sea, hay que ser claro en esto. Y los que no quieren abrir, pues porque están en contra de él. Por eso la filosofía del camino, la filosofía política que se ha discutido hasta estos momentos es que no uso mascarilla, desde obviamente los radicales políticos de derecha hasta llegar obviamente a los fundamentalistas religiosos, que hizo que eso va en contra de la palabra de Dios. No sé dónde lo dice, pero bueno, allá cada cual se inventa lo que no sabe y se lo aplica para que otros obedezcan. Recuerda que lo he dicho aquí muchas veces, hombre, no siga al líder que le diga a usted, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. Usted debe ser dueño de sus decisiones y llegar obviamente a sus propias opiniones, conclusiones o sus propias ideas, basado ¿qué? En los datos fehacientes, en los datos reales, en información verificable, ¿ah? No en rumores, no en cuentos de camino, no en blog o YouTube o gente que dice lo que le da la gana y que usted cuando los viene a interpelar al análisis crítico, a enfrentar datos y ver si qué es lo que saben, no saben un pepino angolo lo que estaban diciendo, nada de nada, están leyendo en una pizarrita. Tienen ahí obviamente un visor y están leyendo y usted cree que es que sabe mucho. Hombre, no, pasa igual que el teleprompter que se utiliza directamente, ¿no?, en televisión. O sea, el análisis es poco. Yo siempre criticaba cuando estaba en la universidad, antes de retirarme,
cuando llegaba, ¿no?, un gran investigador o un autor de libros, del que sea, ¿no?, sea en sociología, en literatura, en ciencias naturales, donde fuera, y necesitaba estar leyendo sobre su propia ponencia. Me explico para que nos entendamos bien. Hombre, para leer de un libro que escribió, ¿no?, pues necesitaba leer sobre su libro, porque parece ser que su capacidad mental no le permitía recordar lo que había escrito, lo que se supone que alegadamente sabe sobre el asunto. Yo aquí tengo unas anotaciones, simplemente no es porque necesite las anotaciones, para más o menos tener una guía y no irme yo en ese viaje que yo me voy, donde empiezo a hablar de 60 temas y no freno. Y ahora, básicamente, que tenemos menos tiempo, ya no están las 2 horas donde yo podía estar por ahí, hombre, masticando con las neuronas y diciendo todo lo que venía de lo que acontecía. Ahora pues tengo que tener un poco más de estructura al comunicarme con ustedes por este medio. Así que cuando usted ve a alguien que obviamente ha hecho una gran obra, pero tiene que leer sobre su obra porque no la puede transmitir, hay problemas, cuidado. Cuando usted ve obviamente estos políticos que le predican de todo, le venden de todo, le prometen de todo, ese castillo de naipes, cuidado, que la primera soplido, la primera ventolera se cae el sueño de verano se fue. Y eso pasa también entre muchos de estos predicadores de pacotilla que no se han visto enfrentando la enfermedad, no lo hemos visto haciendo milagros, ¿dónde, cuándo, quién, dónde, charlatán? Hombre, no, vamos a respetar la inteligencia, vamos a ser realmente, hombre, gente recta, derecha, vamos a ser honestos con lo que hacemos, no sean canallas, de eso viven, del cuento. Hay mucha gente que se cree el cuento, lamentablemente, yo lo he dicho, está, como se ha dicho y se ha publicado muchas veces y se ha analizado, esta lamentablemente es la democracia de los crédulos. Y en la democracia de los crédulos cualquiera dice lo que quiere. Y en internet cualquier pájaro dice lo que se le ocurre. Lo que yo diga aquí, y vuelvo a insistir por enésima vez, verifíquelo. Mire qué fácil, aquí esto no es, me lo inventé a ver qué pasó. No, me iluminé con la estrella de Alfa Centauri, ¿no? Me vino una inspiración del más allá que me dice qué hacer ahora. Los maestros me indican, hombre, vamos a respetarnos, vamos a dejarnos de cuentos chinos. Una cosa es una cosa, la otra es otra, como dijo un exsecretario de Justicia en Puerto Rico hace unos años atrás. Pues bien, vamos a un par de cosas que yo creo que son importantes que las tengamos aquí bien claras. De los apuntes que tengo, no quiero perder, obviamente, el enfoque, lo que estamos llevando. Hablaba hace un rato precisamente de China, había hablado algo de la Federación Rusa, específicamente las declaraciones que ha hecho hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov es una de estas personalidades fuertes que hay dentro del gobierno ruso, dentro del Kremlin, ¿no? Lavrov definitivamente cada vez que hablo, cada vez que va, lógicamente, como secretario de las Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, pues tiene una fuerza grande lo que dice. Y obviamente luego de Vladimir Putin es la otra figura que se ve obviamente con carisma dentro del gobierno de Rusia. Y él dice que los Estados Unidos definitivamente no quieren firmar ningún tratado de armas nucleares de limitación de armas nucleares, que Estados Unidos, y usted busque esta noticia porque está ahí, está de hecho el video. De hecho lo he puesto en mi página, puede verlo en mi página, Andrew Álvarez Chardon, página oficial. Él hablando, no lo digo yo, lo cito a él. Y entre las cosas que menciona es precisamente que Estados Unidos quiere continuar con la hegemonía, con el control mundial, y que las armas nucleares son parte de su control mundial, y que no quiere llegar a este tipo de acuerdos. Y ya se viene hablando desde hace tiempo, y inclusive lo dice Lavrov, precisamente, Sergei, de que las moratorias nucleares quieren ser eliminadas por los Estados Unidos, y ya Estados Unidos incluso ha mencionado hace unos meses atrás que pensaban proyectar nuevamente pruebas nucleares subterráneas y que ellos habían indicado que tanto China como Rusia habían hecho pruebas nucleares subterráneas y que las habían negado. Y dicen los rusos y los chinos que no, pero Estados Unidos dice que sí. O sea, aquí nadie sabe realmente quién dice la verdad. Porque esos datos que son clasificados, ¿no? Esa información que no está para la gente común como nosotros, pues se mantiene obviamente bajo secreto de Estado. Y ese tipo de informaciones hay que ver cómo uno las puede realmente hilar, ¿no? Cómo uno las puede sacar y cómo darse cuenta cuál de estos países está manipulando la opinión pública o si todos ellos, que es lo que yo sospecho, yo no creo que Estados Unidos, yo creo que todos, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, cuanto pájaro aparezca, están manipulando la opinión pública y quiere que la gente primero se mantengan bajo miedo, porque recuerde que esta es la política de disuasión
esta política disuasiva se utiliza entre estos países desde el siglo XX, obviamente en la Guerra Fría, para mantenerse a raya con armas nucleares. Pero por otro lado se utiliza la llamada, ¿no?, teoría de shock, ¿no?, utilizar obviamente esta forma de mantener a la gente bajo miedo, bajo temor, y que es parte, ¿no?, de la guerra psicológica que muchas de estas potencias han utilizado. Sepa usted, por ejemplo, hace unas semanas atrás, se acuerda aquella foto de aquel murciélago gigante que hay en Filipinas. Hombre, toda la vida, eso no es nada nuevo descubierto, que es básicamente casi el tamaño de una persona, de un ser humano, claro, un filipino chiquito, estos bajitos, casi o del tamaño de un perro grande o un perro mediano. Y estos murciélagos, por lo que comen, son frutas, no son peligrosos, no son agresivos, se pueden tener hasta de mascota, los tienen allá. Pues bien, precisamente ese murciélago se utilizó por las fuerzas especiales de los Estados Unidos luego de la guerra de Corea y la guerra de guerrillas que se dio precisamente los grupos que habían comunistas dentro de Filipinas. Y se utilizó una leyenda que había en Filipinas llamada la leyenda de Aswang. Aswang era un vampiro humano que en la jungla volaba y chupaba la sangre. Como este murciélago grande obviamente salía de noche y volaba sobre áreas abiertas y caminos, pues lógicamente empataba muy bien con la leyenda, esa antigua leyenda que surgía en los poblados rurales de Filipinas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con la guerrilla comunista que había en Filipinas? Recuerde que actualmente hay guerrilla en Filipinas, pero que es del Estado Islámico, si es que queda alguna, porque definitivamente Rodrigo Duterte les ha dado para abajo, como dicen, ha estado eliminando todos estos reductos que hay y ejecutándolos. Allí no hay prisioneros, no, mi amigo. En el gobierno de Duterte no hay prisioneros, aquí se ejecuta a la gente al paredón con ellos. Pero bueno, la cuestión es que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos tomaban y atrapaban precisamente a los guerrilleros, les abrían tajos aquí en el cuello, como si los hubiera chupado, ¿no? Un vampiro los hubiera atacado y hubiera absorbido la sangre y los colgaban en los caminos. Cuando venía obviamente la gente de los poblados o otros guerrilleros y veían a aquellos que habían desaparecido en la noche, colgados de las piernas hacia abajo, desangrados completamente, pues lógicamente Aswang anda suelto, el gran vampiro. Así que poco a poco, con esa guerra psicológica, desmantelaron la guerrilla comunista en Filipinas. Eso es historia. Lo mismo pasó en Vietnam, pero no funcionó muy bien. En Vietnam hubo operaciones muy similares, donde los helicópteros, los Huey de Estados Unidos, tenían grabaciones de gente que torturaban y gente que gritaba y la pasaban por las noches y sonaban esas bocinas grandísimas por la jungla para que creyeran que eran los espíritus de los que habían sido muertos en las operaciones contra el Vietcong de parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. O sea, todas estas cosas han corrido, han sucedido, es parte de la guerra psicológica y que se ha aplicado en África muchas veces con las guerrillas latinoamericanas, etcétera. Esa es una de las estrategias más utilizadas. Dicen que el miedo es más poderoso que un fusil, que una escopeta. Definitivamente, aquí, primeramente, usted vence al enemigo antes que en el campo de batalla. Lo mismo pasa en el deporte. Pues bien, importante señalar, ¿no?, entre las cosas que hay, que en estos momentos tenemos un gran problema con la situación del cambio climático, con un tema que es recurrente aquí. En los minutos que me quedan de este segmento, antes de entrar con el ingeniero Orlando Pla, ya nos acaban de anunciar la Organización Meteorológica Mundial, la WMO, precisamente, de que estamos llegando al umbral de calor del planeta. La noticia es mala. Aquí no hemos hablado de esto por tantísimos años. Y esto es parte de lo que vamos a discutir, estos temas, en nuestra próxima conferencia. Ahora sábado 1 de agosto, vamos a estar presentando Crónicas del Futuro. Y vamos a traer desde la Agenda 21, la Agenda 2030, vamos a estar hablando de todo lo que está pasando con el cambio climático, las pandemias, la guerra y todo lo demás, las cosas que implican probablemente los grandes peligros de la humanidad y también qué podemos hacer nosotros en estos momentos para enfrentar esas amenazas. Porque lo importante aquí no solamente saber que vienen. O sea, hay gente que no le gusta escuchar este programa porque que se hablan cosas negativas. No, esos prefieren estar, qué sé yo, en la bobería, en la lalandia, en el chinchorreo, pensando en los angelitos, en la ñoñería. Son los ñoños de la vida. Un ñoño más. O sea, no pueden darse cuenta que en el mundo pasan cosas reales y que todos los días mueren miles y miles de personas, y que todos los días asesinan miles de personas, y que todos los días nos cogen de tontos, y que la cosa no está fácil. Que hay que madurar y ser, hombre, un poco más inteligente de lo que se nos pide. Pero la realidad es que aquí siempre esbozamos estas informaciones y las proyectamos al público para que la gente sepa lo que está pasando, porque las noticias locales no lo cubren. Esos muchachos están perdidos en la noria. O sea, aquí, lamentablemente, el pago por debajo de la mesa es criminal. O sea,
Esto es algo que hemos hablado muchas veces. El analista está que hace orilla y el periodista de pacotilla también. Ahora, mientras digo eso, también tengo que hacer la salvedad de que hay grupos de periodistas investigativos en Puerto Rico que son muy buenos y que hay uno que otro analista que realmente vale la pena escuchar. Pero muchos de los que están en la masa, dentro de ese campo de la difusión de la información, están, mi hermano, bien, pero que bien comprometidos con unas causas económicas muy importantes. ¿Ok? No es fácil. Esto aquí lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas noticias, como he mencionado, pasan por debajo del radar porque simple y llanamente no se dan cuenta que estas cosas hay que enfrentarles. El pueblo tiene que informarse y después que usted se informe, entonces tiene que ver cómo se prepara. ¿Cómo nos preparamos para todo esto? ¿Qué nos dicen? Hombre, en los próximos 5 años va a subir la temperatura 2.7 grados Fahrenheit. Eso es letal. ¿Lo sabía usted? Vamos a educarnos, vamos a estudiar. Eso es letal. Hay un 20% de probabilidad que en el 2020, lo que queda este año, al próximo año, suba 1.5 grados Fahrenheit también la temperatura global de todo el planeta. Ya está viendo lo que está pasando en Siberia, ¿verdad? Lo hemos explicado y lo hemos publicado en nuestra página. Hay mucha información que es vital para el futuro, sus hijos y sus nietos. No meramente la pachanga boricua, el chinchorrillo aquí o los vientos ventorrillos. Hay que ver más allá de lo aparente. Así que vamos a una pausa. Pero la crítica que hago, obviamente, a lo que usan los medios de Puerto Rico, medios de difusión, es que usted en radio y televisión no escucha nada de esto y nada es nada. Todo es la politiquería barata del país, más de lo mismo sin análisis y nadie resuelve nada. Dígame qué han resuelto. Una cosa. Nadie ha resuelto ni una cosa, ni políticos, ni periodistas, ni nadie, ni reporteros. El cuento es chino, todos viven del mismo cuento. No es fácil, mi amigo. La payola política está al día. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, acá en La Otra Realidad. Ya usted sabe lo que hay aquí. Si nos lengua lampiña, que no le guste, haga lo que tenga que hacer. Llévatela, pégala a Puerto Rico. Regresamos aquí al cuarto y último segmento de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Ya tenemos en línea telefónica al ingeniero Orlando Pla. Antes de entrar directamente con el ingeniero Orlando Pla, recuerde usted que en los últimos 150 años hemos tenido 14 recesiones económicas, específicamente en Occidente. Y esta que se está dando en estos momentos por el coronavirus 19, por el COVID-19, está entre las 4 más terribles. Es decir, según los cálculos de los economistas, esta está entre las primeras 4 en lo que se refiere a pérdidas económicas y a daños colaterales. Así que no es fácil lo que estamos viviendo y lo que vamos a estar enfrentando próximamente, una vez pues la economía trate de enlazarse nuevamente a nivel de la globalización. Conmigo esta noche el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido. Un placer estar contigo otra vez, un viernes en la noche, en tu programa La Otra Realidad. Bueno, Orlando, sabe que los temas corren todos los días por todo el planeta. Acá en Puerto Rico, cuando meramente nos concentramos en debates que no son debates y en boberías que son las mismas de todo el tiempo, parece que no se trasciende acá en la isla, nos quedamos en lo chiquito, con la política. Pero bueno, hay cosas que yo creo que son de impacto a nivel internacional y yo quiero que entremos en esa discusión, en ese análisis. Hay un evento que está sucediendo en Eurasia, precisamente, y que tiene que ver aparentemente con un virus que ha sido descubierto allá en Kazajistán. ¿Qué hay sobre ese tema en particular, Orlando? Como tú sabes, hay una preocupación que ha surgido en el Internet primordialmente debido a noticias que han salido donde China está advirtiendo que en Kazajistán ha aparecido un nuevo virus más mortífero que el COVID-19. Y entonces cuando hablamos de Kazajistán, nos tenemos que recordar de las conferencias que tú has hecho, donde has presentado las instalaciones rusas donde ellos guardaban su armamento biológico y donde hacían sus estudios para hacer las enfermedades más mortíferas y que se puedan utilizar como armamento.
Y casualmente, Kazajistán era parte de la Unión Soviética, y en Kazajistán era donde había una instalación que se llamaba Araisk 7, donde tú mostraste visuales sí, de esta instalación donde habían estos técnicos rusos que tenían todas estas enfermedades mortíferas dentro de cajitas de Kentucky Fried Chicken en neveras. ¿Te recuerdas de eso? sí, claro que sí, y con poca seguridad. Y en esas zonas también, aparte de las armas biológicas que se guardaban allí, estaba también las zonas de pruebas nucleares, o sea que esos son países que los utilizaba la Unión Soviética para eso. Óyeme, que no había casi seguridad ninguna, Orlando, en esos sitios. No hay seguridad ninguna. Pues en ese lugar, esa instalación estaba en una isla que quedaba en un lago que hoy día está completamente seco. Sí. Ese lago se llamaba Vozrozhdeniya. Y entonces, cuando los soviéticos abandonaron sus instalaciones de armamento biológico en Kazajistán, mira lo que hicieron, Andrew. Cuéntame. Ellos cogieron todo lo que tenían, los pusieron en drones de 50 galones de metal, o sea, los atacones que usábamos antes nosotros para botar la basura. Sí. Lo metieron dentro de unos drones y los sepultaron como a 4 pies de profundidad. Ay, sí. No es fácil, no. Sí. Y entonces, ¿qué pasó después? Bueno, después que se desapareció la Unión Soviética, los residentes de Kazajistán entraron a estas instalaciones de armas biológicas y empezaron a robarse todo lo que pudieron. Sí. Y eso incluía desexcavar estos drones que habían enterrado los rusos y abrir estos drones para ver qué es lo que tenían adentro. Y por esas cosas de la vida, esta instalación en Kazajistán, aunque tú no lo creas, la gente que va a la planta esta nuclear que reventó en Ucrania, sí, Chernobyl, pues la misma gente que lleva a los turistas a Chernobyl lleva a turistas a esta instalación rusa de armas biológicas. Y entonces tienen que firmar un release de que si se mueren en el viaje, pues es culpa de ellos porque quisieron ir a un lugar que estaba altamente contaminado con agentes biológicos mortíferos. Terrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Kazajistán es uno de estos lugares, es un black site de la Unión Soviética. Y cuando uno se pone a mirar la incidencia de enfermedades mortíferas en Kazajistán, pues uno ve que es elevada. Así que posiblemente de lo que se trata esta noticia que está advirtiendo China, es de este armamento biológico que sepultaron los rusos, que los nativos de Kazajistán han desenterrado y se los han llevado a la casa como souvenir. Wow, óyeme, eso me da una referencia histórica acá en Puerto Rico. Cuando uno se acuerda de Vieques y la cantidad de municiones que se quedaron allá sin estallar por todas las playas y la isla de Vieques, la zona de polígono, y la gente que iba acá de la Isla Grande a buscar allá municiones, tú te acuerdas de ese evento, ¿verdad, Orlando? Sí, eso es así. Y de la misma manera, de la misma forma, otras partes del mundo donde lamentablemente bases han sido cerradas, incluso en los Estados Unidos, y ha quedado pues material que es contaminante, material que es peligroso. Y no estamos hablando ahora de materiales de construcción como puede ser asbesto, el plomo, el mercurio, que está en muchas bases e instalaciones militares de diferentes países, sino obviamente equipo militar que queda, municiones. Y en este caso allá en Kazajistán pues tiene que ser esto obviamente grave, peligrosísimo. Hay situaciones que pues, no se han resuelto. Tú sabes muy bien, Orlando, que allá en Groenlandia está aquella base que dejaron los norteamericanos de la Guerra Fría, donde sepultaron precisamente material radiactivo, y debido al cambio climático y al calentamiento global, pues todo esto está saliendo a superficie de nuevo, luego que lo habían enterrado bajo el hielo. Pues ahora aparentemente pues se espera que gran parte de esa contaminación radiactiva ahora salga a la superficie en Groenlandia. Eso es así. Y regresando a Vieques, tenemos que recordar que muchas personas allí recogieron
balas que eran de uranio reducido, sí, y se las llevaron de souvenir. El problema con la radiación es que tú no la ves. claro. Después es que tú subes los efectos. Pero aquí lo importante es de que este virus que están mencionando estos periódicos, sí, que es mucho más mortífero del COVID, posiblemente haya surgido, ¿verdad?, de esta instalación rusa que estaba abandonada en Kazajistán. Bueno, y si era un arma biológica, pues ya tú sabes, está diseñada precisamente para enfermar, matar seres humanos. No es algo ya casual o espontáneo de la naturaleza. Oye, Orlando, y hablando de todos estos temas, ya que estamos tratando el mundo, ¿no?, todo lo que pasa en este planeta. Óyeme, en Italia, en los Alpes italianos, pues yo mencionaba en estos días que había aparecido nieve rosada en la zona de los Alpes en Italia. ¿Qué información tienes sobre eso? Sí, hay unos cambios en la Tierra que son notables, que plasman los efectos del calentamiento global. En el caso de los Alpes, en el lado de Italia, es que cuando la temperatura sube lo suficiente, se crea una alga, y esa alga genera una pigmentación que entonces con los reflejos del sol se ve rosada la nieve. Y esta nieve rosada no solamente está apareciendo en los Alpes de Italia, sino también está apareciendo en las montañas de Antártica en el Polo Sur. O sea, y entonces es una de estas señales de que verdaderamente hay una situación seria con respecto al calentamiento del planeta. De hecho, hablaba hace un rato del umbral de calor que se espera para los próximos 5 años. En la temperatura global del planeta no se va a elevar, y definitivamente lo que mucha gente creía que va a tardar siglos, pues no va a tardar siglos. De hecho, en los acuerdos que se hicieron en el 2015 se hablaba de 1.5 grados Fahrenheit elevarse, y ahora nos están hablando que en 5 años podría elevarse 2.7 grados Fahrenheit a nivel global. Y esto es un desastre, una debacle. Pero la gente cree que con el aire acondicionado, con el agua fría o tomándose una cerveza, pues se resuelve la cosa, y eso no es así. Oye, y precisamente hablando de ese asunto, Orlando, debido a esta cuestión del cambio climático, del calentamiento de los polos, está sucediendo algo muy extraño con el plancton precisamente en el Polo Norte. ¿Qué tienes sobre eso? Pues mira, como tú sabes, relacionado a lo que dijiste anteriormente, las Naciones Unidas, pues como tú indicaste anteriormente, hizo un reporte de que las temperaturas están subiendo más de lo que había sido pronosticado en el pasado. Y eso está ocurriendo para todos los parámetros de lo que concierne el calentamiento global. Todo está sucediendo más rápido de lo que se esperaba. Y entonces, ligado a la situación del Polo Norte y el plancton, como tú bien sabes, se pronosticaba que íbamos a pasar el nivel de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera para finales, ¿verdad?, de la década del 2020, o sea, para el 2027, para finales de la década, de la nueva década que vamos a comenzar. Y entonces resulta que ya sobrepasamos las 400 partes por millón, y según yo leí, el último informe de niveles de CO2 está en 416 partes por millón, o sea que ya sobrepasamos lo que se conoce como el punto de no retorno, y esta concentración de CO2 ha causado unos cambios en el sistema de alimentación, en la cadena alimenticia en el Polo Norte. Y la cadena alimenticia, como tú bien sabes, empieza con el fitoplancton. Sí, señor. Y entonces esta cantidad excesiva, ¿verdad?, de CO2, al derretirse el hielo y el sol poder penetrar y entrar dentro del mar del Ártico, ha causado que se esté multiplicando la población de plancton en el Polo Norte. Todavía los científicos no saben si esto es bueno o si esto es malo, si es bueno tener más plancton en el Polo Norte o si es malo, pero ciertamente los biólogos que estudian estos ecosistemas están levantando la bandera de alarma de que la cadena alimenticia del Polo Norte ya está cambiando. Oye, es crítico porque no sabemos qué efectos va a hacer en la ecología finalmente. Esto se podrá ver a medio y largo plazo.
pero definitivamente estos reajustes planetarios cambian completamente el entorno donde estamos todos nosotros. Aquí esto no es infinito, y por un lado, y además hay que recordar que estamos ya en la sexta extinción. Están muriendo masivamente tanto mamíferos marinos, peces, crustáceos, animales de tierra firme. Bueno, la extinción está sucediendo a grandes pasos y no caemos en tiempo. Precisamente hablando de eso y de esas zonas árticas, óyeme, Orlando, el calor en la Siberia está conectado con todo esto. Sí, se han registrado unas temperaturas que realmente no tienen precedente, de unos 100 grados en el Polo Norte, y como tú bien sabes, si hubiesen 100 grados de temperatura aquí en Puerto Rico, estaría todo el mundo por ahí con la lengua por fuera. Imagínate tú si estás en el círculo ártico, en Siberia, donde se supone que esas cosas no sucedan. Y entonces, naturalmente, las consecuencias de esas temperaturas es que el permafrost se derrite mucho más rápido, se libera más gas metano a la atmósfera, que es mucho, que calienta más el planeta que el CO2, o sea, es un gas un gas invernadero mucho más poderoso que el CO2. Sí. Y encima de eso, pues tú sabes que durante los últimos meses han ido muchos científicos al círculo ártico porque se están derritiendo lugares donde hay nuevos tipos de virus, nuevos tipos de bacterias y nuevas enfermedades que estaban desaparecidas de la Tierra, que ahora que están activas. Oye, es interesante porque mientras eso sucede, han surgido una serie de sumideros, de huecos allá precisamente en la Siberia, donde se sigue liberando metano, ya que lo menciona, este gas de efecto invernadero. Y hay cosas interesantes aquí que a la misma vez son críticas y difíciles y que el común de la gente tal vez no cae en tiempo. Uno es que, como tú has dicho, se descongela el permafrost, se libera más metano. El océano mismo está liberando metano del fondo. El océano, esas famosas bolsas de metano. El océano también, que se supone que sea un captor, ¿no?, que retenga el CO2, el dióxido de carbono, también lo está liberando ahora. Así que tenemos un grave problema y a esto se une los incendios en el Amazonas, los incendios en África, en Australia. Ahora mismo en Amazonas, Orlando, y quiero que entremos en eso en el tiempito, en minutos que nos queda. En el Amazonia en estos momentos se ha roto el récord precisamente de deforestación este año, con todo y que hay COVID-19, que hay cientos de miles de enfermos allá en Brasil y que el ejército, Jair Bolsonaro, que también está enfermo con el COVID-19, metió al ejército disque a la Amazonia, allá en la cuestión de la Barcia y el Pantanal, para evitar que se incendie aquello y evitar que corten el bosque, y lamentablemente ahora está por arriba de los números que había anteriormente. Se está destruyendo más bosques ahora y produciéndose más monóxido, dióxido de carbono a la atmósfera con la quema. Bueno, con esto del COVID-19, esta pandemia, naturalmente hay muchas noticias importantes que no han llegado a las primeras planas. Los fuegos en el planeta nunca cesaron, ¿ok? No solamente los fuegos en el Amazonas, donde siguen habiendo fuegos, sino también en África. Los fuegos continúan y todo ese fuego naturalmente ha liberado mucho CO2 a la atmósfera. Aunque se alega, ¿verdad?, de que China durante esta pandemia de COVID-19 generó mucho menos CO2 debido a que sus industrias no estaban funcionando. Por otro lado, los fuegos en África y los fuegos en el Amazonas han continuado, ¿verdad?, aportando CO2 a la atmósfera, y por eso es que hoy estamos por tal vez sobre las 416 partes por millón. Bueno, Orlando, entonces el problema es que, como tú sabes, no solamente el Amazonas es vital para el planeta, pero también el Amazonas es uno de los lugares donde nosotros tenemos el papel. Así es, ¿no? Y la biodiversidad del Amazonas es insustituible. Bueno, Orlando, se nos acabó el tiempo una vez más, pero te agradezco que hayas estado conmigo aquí este ratito para ayudar a las personas a ver más allá de lo aparente, intercambiar información, que siempre es importante. Gracias, Orlando. Gracias a ti, siempre un saludo para los que te ven y los que te oyen. Bien, muy bien. Ese era el ingeniero Orlando Pla, con nosotros acá en La Otra Realidad. Hemos llegado al final del programa, no hay tiempo para más. Recuerda que el primero de agosto estamos acá con nuestra nueva conferencia en una nueva plataforma,
Crónicas del Futuro. Todo esto y mucho más. Así que gracias por haber estado conmigo hoy viernes y te lo digo una vez más. Sayonara.